Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos de Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la TLIC Cuidados de Traqueostomía dirigida por nuestro ponente, el doctor Roseo Paredes Tenazoa, médico residente del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Paredes. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Ya. Muy buenas tardes, ¿cómo están? A todos los amigos que están conectados a esta plataforma del hospital, con el fin de poder compartir un tema muy frecuente dentro de nuestra especialidad, la especialidad de cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial, que es acerca de los cuidados de la cánula de traqueotomía. Al final, como se dijo, vamos a responder las inquietudes, todas las inquietudes que tengan, los que vengan por acá para poder responderlas. Nuestra especialidad de manera muy frecuente realiza estos procedimientos, la de traqueotomía, ya que somos un hospital de alta complejidad y es un hospital referencial a nivel nacional. La traqueotomía como tal es un procedimiento que se realiza para poder justamente asegurar la vía aérea, llegar a la vía aérea a través de un dispositivo. Este dispositivo lo conocemos como la cánula de traqueotomía justamente. Algunos lo llamarán un tubo de traqueotomía, pero es la cánula de traqueotomía la que se conecta justamente, la que conecta el medio externo con la vía aérea del paciente. Se hace una pequeña incisión en la parte anterior del cuello, ¿no? Para poder justamente colocar este dispositivo. Ahora, acá les presento del dispositivo que estamos hablando, ¿no? Que es una cánula de traqueotomía, que los modelos van a variar de acuerdo a su creación o a la empresa que va creando la cánula, ¿no? Esta cánula tiene algunas partes, como por ejemplo tiene las aletas que se fijan justamente a la piel del paciente. Nosotros lo que hacemos es unos puntos de fijación de sutura para que quede bien fijado la cánula. Aparte las aletas, por los orificios que estoy ahorita mostrando es por donde se hace la fijación con el hilo. Y en esas aletas, ¿no? Es donde se puede discriminar o diferenciar el número de la cánula. Hay números de cánula y va a depender el paciente al que se va a colocar esta cánula. Estas se pueden colocar a un adulto como también a un niño, ¿no? En adulto lo que nosotros utilizamos son las cánulas número 6, número 7, número 8 y va a depender mucho el paciente, ¿no? Ahora, lo que les decía es que el número o la nomenclatura de la cánula va justamente en la letra de la parte derecha, si es un 6, un 7, un 8, y al otro lado va justamente la característica de la cánula, si es una cánula fenestrada o es una cánula no fenestrada, ¿no? Que más adelante podemos conversar acerca de eso, cuál es la diferencia de una fenestrada y una fenestrada, ¿no? Y luego también podemos ver aquí en el punto D, que es el balón, el balón o el CAF, como algunos lo llaman, algunos lo pueden llamar como globo también, ¿no? Tenemos donde se insufla justamente ese balón, ¿no? La letra F que ustedes ven. La B es una cánula interna, es decir, todo lo que acabo de explicarles de las aletas, lo del globo, todo esto vendría a ser la cánula externa, es la que va con el paciente, se fija con el paciente. Y dentro de esta cánula externa es donde justamente va la cánula interna, ¿no? Que vemos aquí, la B, cánula interna, como dice acá. Estas cánulas internas muy bien pueden ser fenestradas o no fenestradas, dependiendo a qué tipo de cánula externa se ha colocado, ¿no? Si es una cánula externa fenestrada, vamos a poder colocarle una cánula interna tanto no fenestrada como fenestrada. Fenestrada para que el paciente posteriormente pueda realizar la fonación, ¿no? Cuando uno obtura o tapa justamente el orificio y la abertura de esta cánula interna. Y en la letra C, acá ven.
de blanco es justamente la guía. Cuando nosotros realizamos las traqueostomías, eh, justamente colocamos esta guía dentro de la cánula externa, ¿no? Para poder colocar de una manera adecuada la cánula de traqueotomía. Y en la E es una cinta, un collarín, es una cinta de sujeción justamente, que se conecta por el mismo orificio que tiene la aleta y va alrededor del cuello para luego también conectarse al lado contralateral, ¿no? De esta manera le damos mayor seguridad a esta cánula del paciente, tanto con la sutura que se ha hecho como también con la cinta de seguridad o el collarín, ¿no? Las partes que ya les dije, ¿no? No, aquí una imagen de la colocación de una cánula de traqueotomía. Como les decía, se hace una pequeña incisión, ¿no? A nivel cervical anterior. Durante la cirugía, lo que se hace es, se hace un pequeño cortecito, se separa los tejidos hasta poder llegar a la pared anterior o al borde anterior o pared anterior de la tráquea, ¿no? Donde se hace una incisión también, ¿no? En los anillos traqueales, en su mayoría segundo o tercer anillo traqueal, y ahí es donde se coloca esta cánula, ¿no? Se conecta el medio externo con la vía aérea justamente. Es decir, el paciente no va a ventilar ya por esta cánula. Por aquí es por donde el paciente va a empezar a ventilar, a respirar. Ahora, en la lámina de la izquierda de sus pantallas están lo que veníamos hablando, ¿no? La cánula externa, la cánula interna y la guía. El objetivo principal de esto es poder asegurar la vía aérea, mantener una vía aérea justamente permeable. E indicaciones, hay una lista, un sinnúmero de indicaciones, ¿no? Las traqueostomías se pueden realizar de forma programada, es decir, una cirugía electiva, o como también hay traqueostomías de emergencia, ¿no? De repente una obstrucción de vía aérea de forma súbita que necesite una colocación de traqueotomía, se puede realizar, ¿no? De repente un tumor o un absceso cervical, una angina de Ludwig que esté comprometiendo la vía respiratoria, podría al final, si es que no se llega a este paciente a intubar, ¿no? O sea, no se puede colocar un tubo traqueal por la vía aérea difícil justamente, se acaba colocando una cánula de traqueotomía de forma emergente, una emergencia, ¿no? Pero también se podría realizar una traqueotomía de forma electiva, que bueno, es lo más común, por lo menos en nuestro establecimiento, en el hospital Loaiza, colocar justamente estas cánulas, ¿no? En su mayoría son pacientes que están intubados de forma prolongada, es una intubación prolongada, pacientes que tienen más de 7 días intubados. Estos pacientes, en su mayoría, les colocamos esta cánula, ¿no? El gran volumen de traqueostomías que hacemos nosotros, por lo menos el servicio de cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial, es por intubación prolongada, ¿no? Algunos pasos nada más, pequeños, ¿no? Tenemos como límite superior justamente el cricoides y el inferior la escotadura esternal, ¿no? Y bueno, una línea imaginaria media de estos dos reparos que les estoy diciendo, se hace un pequeño cortecito, un pequeño corte. Vamos separando los tejidos cuidadosamente porque nos podemos encontrar algunos vasitos importantes, ¿no? Una buena hemostasia, llegamos hasta la tráquea, como les estoy diciendo. En algunos casos debemos separar de forma cuidadosa con la glándula tiroides, porque esta sangra mucho. Y de forma limpia toda la zona, sin sangrado, hacemos un pequeño corte en la tráquea para luego colocar justamente esta cánula, ¿no? Lo que les venía diciendo, por ejemplo, aquí en la imagen, bueno, en la pantalla, en la parte izquierda inferior de sus pantallas, vemos justamente la tráquea, ¿no? Algunas la hacen de forma transversal, otras la hacen, hay también traqueostomías percutáneas, ¿no? Y hay otra que es justamente las traqueostomías que en su mayoría hacemos nosotros. Como ven, esta es una forma de hacer, una U invertida, ¿no? Una U invertida, y ahí es donde justamente se coloca la cánula de traqueotomía, ¿no? Se hace la apertura y se coloca la cánula de traqueotomía. ¿Ya? Que es una imagen para que puedan ver cómo vamos separando todos los tejidos hasta llegar justamente a la tráquea, ¿no? Aquí vamos, la tráquea exponemos, cortamos y se coloca justamente la cánula. ¿Ya? Una vez colocada, bueno, para colocar la cánula a la par, lo que estos pacientes, como les dije hace un momento, pacientes que están intubados, intubación crónica, que están con un tubo traqueal,
En este caso, el profesional encargado, el anestesiólogo, lo que hace es va retirando el tubo traqueal y nosotros a la par vamos viendo, vamos monitorizando para luego colocar justamente la cánula de traqueotomía, ¿no? Una vez colocada cánula de traqueotomía, se cambia la guía y se coloca la cánula interna, en este caso puede ser la no fenestrada, se conecta justamente a la máquina del anestesiólogo para poder corroborar de que exista capnografía y que exista una buena saturación, ¿no? Entonces, con eso prácticamente estamos en vía aérea, se ha hecho el procedimiento, se retiran las pinzas, no cambiamos separadores, por ejemplo, se retiran los separadores y luego se fija la cánula como ya anteriormente les había mencionado, ¿no? Se hace unos puntos también en la herida operatoria y luego se fija con otro hilo las aletas a la piel y se coloca luego el collarín, ¿no? Ahora, posterior a la técnica, lo que les venía diciendo, los cuidados luego que se puede hacer es que se pueda aspirar las secreciones al paciente, ¿no? Se puede aspirar por 8 horas o a necesidad del paciente se aspiran las secreciones. Y en el postoperatorio inmediato, lo que nosotros hacemos es colocar unas gasitas, unas gasas, ¿no? Por abajo de las aletas de la cánula de traqueotomía. De las aletas colocamos un poco de gasa, ¿no? Hacemos un pequeño corte en la gasa, colocamos por abajo con la intención de que pueda en algún momento también ayudarnos con un pequeño sangrado sí, que es normal en estos pacientes, ¿no? Hay un pequeño sangradito que luego se pueda formar, pero es un sangrado justamente de un pequeño volumen residual de la cirugía, nada más, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá, en esta imagen podemos ver ya la cánula justamente de traqueotomía, la gasa que les había mencionado, ¿no? Se coloca por debajo, se hace un pequeño cortecito en la gasa, se introduce, ¿no? La gasita a la cánula, en este caso está conectado en la máquina del ventilador para poder corroborar de que efectivamente la cirugía ha sido exitosa, ¿no? Con una buena capnografía, una buena saturación de oxígeno, ¿no? Y aparte, como ven acá, y está con la cinta este paciente, ¿no? Se ha asegurado la cánula con esta cinta, ¿ya? Este procedimiento, bueno, tiene unas ventajas y unas desventajas. Bueno, las desventajas son manejables en verdad cuando se realiza un procedimiento adecuado. Se hace un buen seguimiento, las desventajas cada vez son menos, ¿no? O incluso nulas. Pero si ponemos en la balanza, obviamente que las ventajas tienen más peso al final, ¿no? Porque justamente estamos previniendo algunas lesiones de la vía respiratoria, estamos previniendo también algunas lesiones como las estenosis traqueales, ¿no? Facilita la aspiración del paciente, las secreciones, ¿no? Mediante ese tubo y a la personal encargado de enfermería puede aspirar de una mejor manera, llegar hacia la parte respiratoria, ¿no? Disminuye el trabajo respiratorio, incrementa la movilidad del paciente, ¿no? Y lo otro, ya que con el tubo orotraqueal no se tenía un buen aseo bucal, al no tener el tubo orotraqueal también podemos lograr eso, ¿no? Ahora, hay algunas complicaciones de la cirugía que podrían haber, sí, de repente un poco de sangrado, ¿no? Una hemorragia puede ser una complicación temprana. También el enfisema subcutáneo, ¿no? Es decir, el airecito podría irse por otros espacios, ¿no? Y también es una complicación de estas, que son las más frecuentes, ¿no? La hemorragia que puede haber o el enfisema subcutáneo que se podría formar. Ahora, con respecto al cambio de cánula, teóricamente de repente podemos hacer el cambio de 3 meses o 5 meses, pero si es que el paciente puede conservar adecuadamente la cánula, podría de repente estar con el paciente un poco más de tiempo, ¿no? Pero si es que no, el cambio de cánula se puede hacer cada 3 meses, cada 5 meses promedio. Ahora, para hacer el cambio de cánula, este cambio de cánula lo hacemos nosotros en nuestro servicio y va a depender mucho de la condición del paciente para ver dónde vamos a realizar estas cánulas, ¿no? Que muy bien pueden ser una sala de cirugía menor con un buen monitoreo, ¿no? El procedimiento es corto en verdad, pero sí vamos a necesitar de que esté monitorizado el paciente, ya que es vía aérea, ¿no?
aspiramos las secreciones primero, cuando el paciente se acuesta al paciente, se hiperextiende al paciente, se aspira las secreciones. En este caso, nosotros lo que preferimos es de que para el cambio de cánula esté más de un profesional, ¿no? Estén dos profesionales mínimo para poder hacer el cambio de cánula, ya que una persona es la que sujeta la cánula, mientras que la otra persona luego va haciendo la sujeción de esta cánula, ¿no? Ahora, para introducir la nueva cánula, lo que hacemos es a esta nueva cánula podemos, sí, podemos lubricarla y podemos mojarla de repente con un poco de cloruro también en caso de... Y luego se retira la cánula usada, ¿no? Como dice acá, suavemente. eh, eh, y luego se coloca la otra cánula, ¿no? Se coloca la otra cánula, se sujeta la cánula, ¿no? Y se comprueba justamente la saturación en este caso, ¿no? Si estamos dentro de un quirófano, podríamos de repente hasta comprobar la camografía, ¿no? Ahora, con respecto a los cuidados de la cánula, ya que de repente en esta tarde también estamos conversando con pacientes, de repente que tienen una cánula de traqueotomía o familiares con cánula de traqueotomía. Al principio es un poco pesado, ¿no? Porque no entendemos acerca de los cuidados de esta cánula. No entendemos bien, cómo limpiar o cómo cuidar la cánula. Como les decía, las cánulas convencionales tienen una cánula interna. La cánula interna es la que normalmente se puede sacar. Y es esa cánula interna es la que se acaba limpiando, ¿no? Nos podemos ayudar con un poco de cloruro, de repente con un poco de agua oxigenada para poder limpiar la cánula interna, ¿no? La cánula interna es esta. Esta es la que sale, ¿no? O sea, esta es la que viene, se introduce justamente en la cánula externa, es la que se saca y es la que contiene todas las secreciones, en donde se adhieren o se pegan todas las secreciones del paciente. Y si no se limpia adecuadamente esta cánula, en algún momento el paciente se va a obstruir justamente, ¿no? Va a empezar a tener dificultad respiratoria porque se va a obstruir por donde este paciente está respirando, ¿no? Está ventilando. Entonces, esta cánula todos los días hay que limpiarlo, se va a depender mucho de qué tanta secreción maneje el paciente, ¿no? En algunos casos, el paciente va a necesitar también aspiración de forma horaria, ¿no? Aspiración de secreciones. Cuando está en el hospital, es parte y es trabajo de enfermería hacer las aspiraciones, el cuidado de la cánula, ¿no? Que significa limpiar esta cánula interna justamente que podrías afianzarte de sinnúmeros de instrumentos para poder introducirlo por esta cánula y poder sacar todo el moco que pueda quedar adherido, ¿no? Toda la fusión mucoide. Ahora, en el domicilio, estos pacientes cuando son dados de alta, si el paciente es un paciente que no puede por sí solo realizarse la limpieza, lo puede hacer un familiar, ¿no? Se retira esta cánula interna, ¿no? Se podría colocar en un recipiente, como les dije, con cloruro, con agua, de repente si no hay cloruro, agua hervida fría, o con un poco de agua oxigenada para que pueda limpiarse mejor esta cánula. Se puede introducir por esta cánula un dispositivo con una gasita, una gasa para ir limpiando y dejarla totalmente limpia. No, ese ejercicio hay que hacerlo todos los días, porque como les dije, si en algún momento la efusión mucoide puede pegarse o puede llegar a obturar o a obstruir por completo esta cánula interna. Ahora, muchas veces si el paciente maneja aún secreciones, el familiar tiene que afianzarse incluso de una máquina para poder aspirar a este paciente en su domicilio, ¿no? Al principio sí es un trabajo arduo, un poco pesado para el mismo familiar porque significa estar todos los días limpiando esta cánula, ¿no? Hasta que el paciente pues vaya disminuyendo las secreciones. Es más, si el paciente es un paciente lúcido, un paciente que no depende del cuidado de otra persona, el mismo paciente al final acaba aprendiendo de cómo cuidar esta cánula. Él mismo incluso lo podría hacer, ¿no? Entonces es muy importante que esta cánula interna se pueda limpiar todos los días, como les vengo comentando. A veces en nuestra emergencia sí llegan pacientes con una saturación baja, con dificultad respiratoria, y nosotros al evaluar a estos pacientes nos damos
con la sorpresa de que las cánulas están obturadas, están obstruidas por la secreción que ha obturado, ha cerrado esta cánula interna. Entonces, para evitar esas situaciones de emergencia, hay que limpiarla todos los días, ¿no? Estos puntitos que se fijan a la piel, nosotros las retiramos en 7 días, ¿no? 7 días y luego el paciente se queda con el collarín, ¿no? Con el collarín. Ahora, estos collarines se pueden cambiar, ¿no? Algunos vienen con repuestos. En todo caso, sí o sí tiene que estar con el collarín. Si en algún momento el collarín se rompe, se ensucia, bueno, se podría utilizar otro tipo de indumentaria para poder o, llegar a asegurar esta cánula justamente, ¿no? Pero sí o sí, el paciente debe y tiene que tener un collarín. ¿Por qué? Porque si no, corre un alto riesgo a que esta cánula se salga. Y justamente eso va a provocar luego que el paciente venga por emergencia, ¿no? Venga por emergencia al decanularse, al tener la cánula fuera del lugar. ¿Ya? Mm. Ahora, como les decía, se puede limpiar con el cloruro. En algún momento el paciente podría presentar unos granulomas, ¿no? Hay un crecimiento del tejido alrededor de la cánula de traqueotomía, ¿no? Y en algún momento, de repente, alrededor de la cánula de traqueotomía podrían formarse esos granulomas. Esos granulomas con el roce podrían también sangrar en algún momento, ¿no? Entonces, eso va a ser motivo de que el paciente, si tuviera esto, también venga por consulta con nosotros para poder evaluar cómo está, ¿no? Cómo está el ostoma, o sea, alrededor de la cánula de traqueotomía, ¿ya? Muchísimas Bueno, es gracias. un tema corto, pero creo que más provecho vamos a sacarlo con las preguntas de ustedes para poder profundizar un poco más sobre este tema. Muchísimas gracias, doctor Paredes. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, ¿podría brindarnos alguna otra recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Bueno, la recomendación adicional es que estos pacientitos sí o sí tienen que venir por consulta, ¿no? A sus controles, a ver cómo van, ¿no? Porque luego la gran pregunta es, ¿cuándo me quito esta cánula, ¿no? ¿Hasta cuándo? Entonces, para eso hay criterios que nosotros utilizamos para justamente ver si el paciente es o no es candidato de canularlo, de sacarle la cánula. Entonces, mientras su médico tratante, en este caso el cirujano de cabeza y cuello y maxilofacial, que es el encargado de estos casos, no ha evaluado a este paciente, no, su médico tratante, este paciente no debe quitárselo por su cuenta esta cánula, ¿no? Porque es de vital importancia que se mantenga porque está asegurando la vía aérea de este paciente. Solamente su médico tratante, el médico especialista es el único encargado de que pueda ver hasta cuándo este paciente va a estar con su cánula. Nosotros luego también hacemos algunos estudios, algunos exámenes de la tráquea, ¿no? Para ver si este paciente ya tiene o cuenta con criterios de poderle retirar, ¿no? Entonces, el consejo es de que los pacientes no se lo retiren por cuenta propia. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una duda al respecto. Nos consultan cuál sería el manejo en el caso de pacientes con traqueostomía que presentan secreciones abundantes y espesas. Mira, como les decía, al principio estos pacientes suelen tener algunas secreciones, ¿no? Entonces, las aspiraciones son muy importantes. Muchos de estos pacientes al final van a necesitar de que incluso en sus domicilios, al ser dados de alta ya de un establecimiento, puedan tener una máquina de aspiración, ¿no? Porque lo van a requerir muchas veces de forma horaria, ¿no? Lo de la aspiración. Ahora, el hecho de tener esta cánula facilita justamente a la aspiración de secreciones, ya que la sonda justamente ingresa a través de esta cánula y directamente se aspiran las secreciones, ¿no? Es más fácil para el personal de salud o para el familiar cuando ya tenga el familiar en la casa de poder hacer las aspiraciones.
Ahora, ¿podría ser de repente una entrada para alguna infección? Bueno, si el paciente es un paciente que no tiene comorbilidades, no hay inmunosupresión, un paciente que cuida bien su cánula, no debería pasar eso, ¿no? Pero si hay muchas secreciones, aquí lo que queda, pues, no es por la cánula, ¿no? Muchas veces es porque de repente el paciente tiene de fondo ya otra patología, otra enfermedad, ¿no? Pero mientras esté con la cánula, con respecto a las aspiraciones, la cánula facilita a que justamente se aspire a este paciente. Ahora, si las secreciones son muy abundantes y muy espesas, de repente es maloliente, el paciente hace fiebre, a pesar de estar con la cánula, el paciente empieza a tener desatura, o sea, le baja la saturación, de repente presenta dificultad respiratoria, entonces hay que hacer otro tipo de estudios para poder descartar de que no sea algo infeccioso en los pulmones, ¿ya no? Porque la vía aérea desde arriba está permeable. Porque con la tráqueo o con la traqueotomía está permeable la vía aérea, no está obstruida. Entonces hay que buscar otras causas, ¿no? De repente, como les estoy comentando, de repente una infección en los pulmones, una neumonía, pero para eso hay que acudir al hospital y que sea evaluado por el especialista competente, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta. Nos consultan si el paciente con traqueostomía puede comer y hablar con normalidad. Sí, miren, va a depender mucho de la cánula que tenga. Si es una cánula fenestrada, como les venía comentando, es un paciente que va a fonar, ¿no? Siempre y cuando este paciente tenga las condiciones de poder hablar, ¿no? De repente, sí, hay muchos pacientes que ingresan y tienen la cánula de traqueotomía no por un tema respiratorio, ¿no? Sino por otra patología. De repente, este paciente al final, con la cánula, se le pone una cánula fenestrada. El paciente, cuando obtura o cierra la cánula, puede fonar adecuadamente, puede hablar adecuadamente. Pero si es un paciente que tiene un problema en cuerdas vocales, un paciente neurológico de repente, al final, por más que tenga una cánula fenestrada, no va a hablar por la patología de fondo. Entonces, un paciente con una cánula que tenga los criterios adecuados, o sea, neurológicamente esté bien, las cuerdas estén bien, tenga una cánula fenestrada, va a fonar muy bien, va a hablar muy bien. Y lo otro es que la cánula de traqueotomía se dirige hacia la vía respiratoria, hacia la tráquea. Cuando nosotros nos alimentamos, el alimento no se va a la vía respiratoria, se va a la vía digestiva, ¿no? Se va por el esófago, baja por el esófago. Entonces, son conductos muy distintos. Es como tener en la casa un tubo por donde baja el agua y otro tubo por donde bajan los cables de la luz. Son tubos muy distintos. Es decir, un paciente que tiene una cánula de traqueotomía puede alimentarse adecuadamente, sin ningún problema, siempre y cuando no tenga una patología de fondo de deglución o un problema deglutorio, ¿no? Si no, el paciente puede comer, puede hacer sus cosas con una cánula de traqueotomía. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Paredes. Ha sido un honor contar con el día de hoy con usted. Asimismo, agradecemos a todos los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. Asimismo, los invitamos a escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IEC. Ha sido un honor nuevamente, doctor Paredes. Ha sido una ponencia muy provechosa para todos y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.